La saliva es una secreción compleja compuesta por aproximadamente 99% de agua. Consta con un pH que oscila entre 6.2 y 7.6. Y este tiene un origen pues a partir de las glándulas salivales. La saliva pues juega un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de las estructuras orales. Interviene en la vida de relación, en la digestión de los carbohidratos, de los lípidos, gracias a la amilasa salival y a la lipasa salival. También interviene en el control de infecciones orales, ya que ayuda, por ejemplo, a la dilución y eliminación de azúcares. Posee una capacidad de tampón o buffer gracias a las concentraciones de bicarbonato que posee en su interior, y también interviene en la desmineralización y remineralización de los dientes. Además de esto, pues, por si fuera poco, la saliva también tiene en su interior un componente con alta actividad microbiana. En la clase de hoy, pues chicos, vamos a hablar sobre la fisiología de la fase cefálica, oral y esofágica de la digestión, la saliva, sus componentes, sus funciones y cómo es secretada. Muy bien, pues chicos. Las glándulas salivales, que ya sabemos por anatomía que son la glándula parótida, la glándula sublingual, la glándula submandibular y también tenemos otras glándulas salivales menores dispersas por toda la cavidad bucal, pues estas glándulas salivales desde el punto de vista histológico son adenómeros glandulares que se encuentran organizados en lobulillos, como aquí nosotros podemos observar. Ahora bien, estos lobulillos pues se encuentran rodeados por tejido conectivo. De hecho, la unidad básica, estructural y funcional de la glándula salival se la denomina cialona. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo está compuesta una cialona? Pues una cialona va a estar compuesta por un acino, un conducto intercalar, acá lo estamos observando, y finalmente un conducto excretor, que es el que estamos observando por acá. Hablando un poco sobre el acino, ¿sí? Como nosotros podemos observar en esta imagen, el acino salival, o cualquier acino de hecho, es una estructura redondeada, es una estructura en forma de una valla o en forma de una uva, que se encuentra formada por células epiteliales, acá las estamos observando. Esta es una célula acinar. Una célula acinar no es nada más que una célula epitelial que ha formado una invaginación, ha formado un fondo de saco. Estas células acinares, pero por lo general, pues corresponden a las células epiteliales cúbicas simples. Y podemos diferenciar tres tipos de células, o bueno, tres tipos de acinos de hecho. Tenemos tres tipos de acinos. Tenemos acinos mucosos que van a secretar mucina. Tenemos acinos serosos que van a secretar una proteína que está presente en la saliva conocida como tialina. Y luego encontramos a los acinos mixtos, que van a ser tanto de secreción serosa como de secreción mucosa. Hablemos un poco de cada uno de ellos. Vamos a empezar hablando primero de los acinos serosos. Y quiero que nos detengamos un poco a ver esta imagen que se encuentra aquí en toda la mitad. Vemos aquí, tenemos acinos serosos, por acá tenemos acinos mucosos y por acá tenemos acinos mixtos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Comencemos hablando primero de los acinos serosos. Los acinos serosos pues van a estar formados por células acinares serosas, como su nombre nos indica. Estas son característicamente de forma piramidal. ¿Sí? Y desde el punto de vista histológico pues van a presentar numerosos gránulos en todo su extremo apical, que son gránulos que en su interior contienen zimógeno, que es el principio activo que va a formar luego la tialina, ¿no? Que es una proteína. Luego tenemos a los acinos mucosos. Los acinos mucosos, en cambio, están formados más o menos por células cúbicas. Aquí estamos observando. Esta es una célula acinar mucosa. Tiene más o menos una forma cúbica o el de una pirámide truncada, es decir, que tiene un vértice achatado. Estos acinos mucosos, estas células acinares mucosas, pues presentan en su citoplasma numerosos gránulos. De hecho, esa es la diferencia principal. El primero es la forma, eso es lo que le van a preguntar a ustedes en las lecciones. Y segundo es que las células serosas tienen gránulos en su extremo apical, mientras que las células mucosas poseen gránulos en todo su citoplasma. ¿Estos gránulos qué van a contener? Pues como son acinos mucosos, van a contener mucina, o gránulos de mucinógeno, mejor dicho. Este mucinógeno, al ser secretado a la luz del acino, entra en contacto con el agua y forma el moco, que esto ya lo hemos ido mencionando pues en todos los videos de histología que he subido en mi canal, no solo en el de tejido epitelial, sino también, por ejemplo, en el de los órganos del tracto gastrointestinal.
Y por último tenemos a los acinos mixtos. Acá yo quiero que se detengan un poco a observar. Estas son las células mucosas y estas son las células serosas. No existe una célula acinar mixta. No es posible que una célula secrete al mismo tiempo, en el caso de la saliva, mucina y tialina. No, eso no sucede. El acino es mixto porque está formado por ambos tipos de células. Entonces, un acino mixto va a secretar al mismo tiempo el moco y también la tialina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que las células de la fila proximal siempre son células mucosas, mientras que las células de la fila distal siempre son células serosas. Esta es la concepción que se tenía antes. Ojo, y de hecho ese es el motivo por el cual en el microscopio los acinos mixtos forman una pequeña semiluna, como acá lo estamos observando, esta semiluna que está aquí, que se la conoce como la semiluna serosa o semiluna de Iannuzzi. Así se escribe, Ia con doble N, Iannu y con doble Z, Iannuzzi. Acino seroso, semiluna serosa o semiluna de Iannuzzi. Así es como se observa en el microscopio y como nosotros vamos a poder diferenciar un acino mixto. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Actualmente se sabe de que la presencia de esta semiluna serosa, como acá también se encuentra ilustrada, es simplemente un artefacto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un artefacto? Un artefacto es un fenómeno que solamente se produce al teñir el tejido. Realmente lo que sucede es que, por ejemplo, al congelar un tejido y al verlo en el microscopio, vemos que las células mucosas y serosas están dispuestas en la misma fila. Sin embargo, al utilizar métodos de tinción convencional, la tinción es absorbida por las células mucosas se ensanchan, se edematizan, ¿no? Aumentan su volumen y este aumento de volumen hace que las células serosas sean desplazadas, dando esta forma artificial de semiluna serosa. Espero que este detalle haya quedado claro, ¿sí? La semiluna serosa solo existe cuando se utilizan métodos de tinción, cuando se congela e incluso en estado fresco, en el vivo, las células se encuentran dispuestas en la misma fila, en la misma altura y no desplazadas como antes se pensaba, ya que se trata de un artefacto. Ahora bien, rodeando a todos estos acinos, nosotros vamos a poder encontrar múltiples células mioepiteliales. Aquí las estamos viendo. Son células que poseen en su citoplasma actina, que le dan esta capacidad contráctil que sirve pues para poder impulsar el producto de secreción hacia la cavidad bucal. Y no solamente los acinos se encuentran rodeados por células mioepiteliales, sino también, por ejemplo, los conductos intercalares, los conductos estriados y los conductos excretores, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Como otro dato importante, pues estas células mioepiteliales también se las conoce como células en canasta o células de Bol. Ustedes saben que la eponimia no me gusta mucho a mí. Como docente no la tomo, sin embargo, como amante de esta materia, pues por historia, me gusta mencionar estos datos curiosos, pero en realidad no son tan importantes. Es bueno saberse el nombre que está contemplado en la terminología anatómica, histológica y embriológica actual. Vamos ahora a hablar de los conductos excretores. Luego de la luz del acino, se va a continuar un sistema de conductos que sucesivamente reciben el nombre de conducto intercalar, conducto estriado y conducto excretor. Aquí nosotros podemos observar cómo de un pequeño acino se forma el primer conducto, el conducto intercalar. Aquí también podemos observar, esto es un acino y esto que se encuentra aquí de color celeste es un conducto intercalar. ¿Sí? Seguido del conducto intercalar va el conducto estriado, que aquí lo podemos observar. Ahora bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero tenemos al conducto intercalar. El conducto intercalar va a estar tapizado por un epitelio cúbico simple. Esto es importante porque esto les toman en las lecciones, ¿sí? Lo importante sobre este conducto intercalar es su función y es que tiene actividad anhidrasa carbónica y además es capaz de secreta bicarbonato y reabsorbe iones de cloruro. Esto es muy importante porque más adelante vamos a hablar sobre la composición de la saliva y veremos que la saliva tiene un pH que oscila aproximadamente entre 6.2 y 7.6, donde abundan los iones de bicarbonato, y esto es gracias a la actividad secretora de bicarbonato que poseen los conductos intercalares. Luego tenemos a los conductos estriados.
Los conductos estriados son en realidad conductos interlobulillares. Estos, como podemos observar por acá, ¿sí?, va a estar formado por un epitelio cúbico simple que sucesivamente o paulatinamente se va convirtiendo en un epitelio cúbico alto. Vemos que sus células no son cúbicas perfectas como sí lo son en el conducto intercalar, sino que van adquiriendo, por así decirlo, una forma cilíndrica. Son células cúbicas altas. Ese es el epitelio que tapiza a los conductos estriados. Otra característica muy importante, y como se puede ver de hecho aquí en esta imagen histológica, es que estos conductos, las células de los conductos intercalados presentan múltiples repliegues a nivel de su membrana basal, conocidas como estriaciones basales. Por eso se lo conoce como conducto estriado, por estas estriaciones basales que presenta su epitelio. Estas células pues van a tener dos funciones. La primera va a ser reabsorber sodio, importantísimo porque la saliva tiene poca cantidad de sodio, pero también secreta bicarbonato y secreta potasio. De nuevo tenemos al bicarbonato y el potasio, que vamos a ver más adelante que la saliva es rica en bicarbonato y en potasio, pero tiene una baja concentración de sodio y una baja concentración de cloro. Y por último, tenemos a los conductos excretores. Aquí estamos viendo una imagen. Vamos a borrar esto que he dibujado aquí. Esto es un conducto excretor. Dense cuenta del epitelio que posee. No es un epitelio cúbico, pero tampoco es un epitelio cilíndrico. Podemos observar que existen dos núcleos aquí. En realidad, el epitelio del conducto excretor es un epitelio medio raro, porque está tapizado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, es decir que pseudoestratificado no, da la apariencia de que son dos capas, pero en realidad es una porque todas sus células entran en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan a la luz. Pero también en ciertas porciones es un epitelio cúbico biestratificado, es decir, que va a estar formado por dos capas de células cúbicas. Es una mezcla, es una aleación entre estos dos tipos de epitelios. Y en estos conductos excretores pues desembocan todos los conductos estriados y este conducto excretor es el que va a desembocar directamente en la cavidad bucal. Esta clasificación de conductos es la que se encuentra contemplada actualmente en los libros de Histología 2023. Sin embargo, otros autores más antiguos, otros autores más clásicos, dan otro orden. Nos dicen que el orden de los conductos excretores salivales es el siguiente. Tenemos primero a los conductos intercalares. Luego tenemos a los conductos estriados, que son considerados antiguamente como conductos intralobulillares. Ojo, intralobulillares. Luego tenemos a los conductos interlobulillares. Luego tenemos a los conductos interlobulares. Y por último tenemos a los conductos excretores. Como siempre, pues los autores clásicos complicándose más la vida, esta es la concepción actual que se tiene, es mucho más sencilla, mucho más simple. Sí, pero si bueno, tienen un docente que estudia con terminología antigua, pues acá les dejo el orden de la concepción antigua. Sigamos al siguiente tema. Vamos ahora a hablar ya de las glándulas salivales. Dentro de la cavidad oral, como yo les había mencionado, pues tenemos tres pares de glándulas salivales mayores. Se encuentra la parótida, tenemos a la glándula submandibular y tenemos a la glándula sublingual. Aparte de esto, también tenemos millones de glándulas salivales menores que se encuentran diseminadas, que se encuentran saturando toda la cavidad bucal, sobre el dorso de la lengua, sobre la mejilla, sobre el paladar duro, sobre el paladar blando, sobre la parte de la faringe, sobre la parte de la epiglotis. En todas estas porciones podemos, sobre las amígdalas, las tonsilas, sobre todas estas porciones podemos encontrar glándulas salivales menores. Ahora bien, hablemos de cada una de ellas un poquito. Comencemos con la glándula parótida, que sabemos que es la más grande de todas las glándulas salivales. Esta es una glándula completamente serosa, cuyo conducto, el conducto de Stensen, el nombre de Stenon es equívoco, el tipo en realidad se llamaba Stensen, sí, sin la M, aquí me equivoqué, o conducto parotidio, sí, desemboca a la altura del segundo molar superior. Recuerden, esto es importante, esto les toman. La parótida es serosa. Luego tenemos a la glándula submandibular, que es una glándula de secreción mixta, sí, es decir, que es tanto mucosa como serosa, pero es predominantemente mucosa. Sí, pero en los libros dicen que es mixta. Y por último tenemos a la glándula sublingual, que es una glándula prácticamente de secreción mucosa, pero se han encontrado actualmente
pequeños acinos serosos, pero en realidad es extremadamente raro, así que se tiene la concepción generalizada de que la parótida es serosa, de que la submandibular es mixta y que la sublingual es mucosa. También recordemos que el conducto submandibular desemboca a cada lado del frenillo en el suelo de la boca, mientras que el conducto de la glándula sublingual desemboca aquí a la altura de todo el suelo de la boca mediante múltiples conductillos. Hablemos ahora de las glándulas salivales menores. Estas glándulas salivales menores, como ya les había mencionado, se encuentran diseminadas por toda la cavidad bucal y son de carácter mucoso. Un detalle muy importante es que la secreción de las glándulas salivales mayores solamente se da durante la digestión. Cuando nosotros estamos comiendo, las glándulas vierten su producto de secreción sobre la cavidad bucal. Mientras no estemos comiendo, no secretan saliva. Sí producen, pero están listas para secretar, pero no la secretan, no la liberan, no la vierten. Solamente cuando comemos. Las que realmente se encuentran lubricando la boca todo el tiempo, así no estemos comiendo, son las glándulas salivales menores, porque las glándulas salivales menores son de carácter mucoso. Y recordemos que el moco tiene la función de lubricar las superficies epiteliales. Y esta es la función de las glándulas salivales menores que producen saliva durante todo el día. Ahora bien, vamos a hablar un poco de números, que también es importante. El ser humano produce aproximadamente en un día de 800 a 1500 ml de saliva, 1,5 litros de saliva. Esta saliva va a ser secretada a una velocidad de 0,5 ml por minuto. De todo este total de 800 a 1500 ml de saliva, aproximadamente 60% provienen de la glándula submandibular. 30% proviene de la glándula parótida. Y es raro porque la parótida es grande, ¿no? Pero la submandibular es la que más trabaja. Un 5% proviene de la glándula sublingual. Y el porcentaje restante proviene de las glándulas salivales menores. Listo, entonces. Pasemos al siguiente tema. Hablemos ahora sobre la saliva. La saliva, pues, es una sustancia compleja proveniente de las glándulas salivales, como hemos visto, que está compuesta en un 99% por agua y en un 1% por moléculas orgánicas e inorgánicas. La saliva, pues, posee un pH aproximado de 6.2 a 7.6 y se origina en un 95% de las glándulas salivales mayores y en un 5% de las glándulas salivales menores. Hablemos entonces sobre las funciones de la saliva, que son muchísimas, aunque nosotros no lo sepamos. La primera es que mantienen lubricada la mucosa bucal. Ya les había mencionado pues que mediante el moco, ¿sí? Producido por las glándulas salivales menores, estas mantienen lubricada la cavidad oral durante todo el día. Luego tenemos que durante la digestión las glándulas salivales mayores vierten su producto de secreción sobre los alimentos para poder humedecerlos y facilitar su digestión. La saliva también interviene, y aquí no se encuentra contemplado, pero también interviene en el gusto, ya que las pequeñas moléculas sápidas se mezclan con la saliva y se introducen en los poros gustativos, o entran en relación, mejor dicho, porque nunca entra al poro, sino que entra en relación con las microvellosidades del poro gustativo para poder amplificar la sensopercepción del gusto. La otra función es que es un amortiguador, es un buffer, ¿sí? Por el pH que se maneja y gracias a las concentraciones de bicarbonato y fosfato que son constantemente secretadas por los conductos intercalares, excretores y estriados. También tiene una acción digestiva. Y aquí la tenemos, una acción digestiva. ¿Por qué es una acción digestiva? Pues porque contiene enzimas, como por ejemplo la amilasa, la alfa-amilasa salival. También contiene lipasa para degradar a los lípidos y contiene también ribonucleasa para poder degradar a los ácidos nucleicos. Otra función que tiene es que controla la microbiota bucal. Aquí estamos observando. Tiene un poder, y acá también, wound healing. ¿Sí? La saliva, pues nosotros vamos a poder encontrar que hay múltiples enzimas con actividad antimicrobiana, antiviral, antifúngica. Aquí podemos observar la histidina, la B-defensina, la cistidina, las peroxidasas, la lactoferrina. Todas estas sustancias, todas estas litozimas tienen actividad antimicrobiana, antivírica y antifúngica.
Y por último, tenemos que los iones de calcio y de fosfato que son secretados por el epitelio de los conductos excretores es indispensable para los procesos, para el desarrollo y el mantenimiento de los dientes, para la remineralización y desmineralización de los dientes. Sí, es por este motivo, chicos, que por ejemplo nosotros tenemos fármacos anticolinérgicos que son utilizados en pacientes psiquiátricos o en pacientes con alguna cardiopatía. Como veremos en el video de fisiología que subiré esta semana, la salivación está controlada por el sistema nervioso parasimpático, que utiliza la acetilcolina para poder desencadenar la salivación. Como estos fármacos son anticolinérgicos, es decir, que antagonizan a la acetilcolina, se oponen a la acción de la acetilcolina, estos fármacos suelen causar sequedad de la boca, ¿sí? Y esta sequedad de la boca se asocia a la formación de las caries dentales, porque la falta de saliva, pues, la boca pierde su capacidad antimicrobiana que hemos descrito acá. Y por último, para terminar, hablemos sobre la composición de la saliva. La saliva, como les había mencionado, está compuesta 99% por agua y 1% por moléculas orgánicas e inorgánicas. Es notablemente rica en bicarbonato, en calcio, en fosfato, en tiocianato y en urea, y tiene muy bajas cantidades de sodio y de cloro. Entre las moléculas orgánicas más importantes que nosotros podemos encontrar en la saliva tenemos a la amilasa, la maltasa, la lipasa lingual, las lisosimas, tenemos la anhidrasa carbónica, la calicraína, la mucina, las proteínas ricas en prolina, aquí tenemos a la lactoferrina y monoglobulina A. Vemos todas estas sustancias que son secretadas a través de la saliva. De hecho, aquí hay un cuadro que resume los componentes, de dónde viene, de qué glándulas suelen estar secretadas y cuál es su posible función. ¿Sí? Les dejo aquí este cuadro para que lo puedan analizar y hasta aquí me despido, chicos, con el vídeo de histología de las glándulas salivales y de la saliva. Así que sin más que decir, me despido. Adiós.